que hablar. Estos son las unas fotografías de tu acuario. Esto, la experiencia mejor la puede contar Isaías, que es lo que ha hecho. Esto es el día 3. Esto es el día 16. Esto es el día 96. No vaya aportando nuevos. No sé, esto es el día 96 también, que iba poniéndole más cosas. Y creo que este es el último. Este es el 147. Sí, el 147, que son. Pasada, creo. Que son. Y bueno, la experiencia. La haremos se ha dividido, ya se ha hecho en dos. Y se ha puesto en otro sitio, pues da igual. ¿Puedes contar tú la experiencia? Pues yo la experiencia cuando me lancé a hacer estos vídeos, la verdad es que no me la estaba jugando porque ya llevaba como un año y pico haciendo pruebas en otros acuarios que teníamos, tanto en acuarios en la tienda, como en algún acuario de un cliente, como en unas instalaciones de gusanos de cebo para pesca, que era un señor que tenía muchos problemas con los esquimes. Cada vez que recibía una importación se le moría la mitad de todos los gusanos que traía, y creí que era una buena forma de probarlo. El hombre encantado, de hecho me abraza, ¿no? En Mercadona me da un abrazo porque sabe que se ha solucionado un problema que tenía. Cuando me lancé a hacer los vídeos a tiempo real, lo que os digo, no me estaba jugando nada porque sabía lo que era capaz de hacer el equipo. Tiene una serie de virtudes que yo destacaría, que es que puedes empezar con la vida desde el día 1, cosa que vosotros sabéis que empezamos un acuario ciclado, largos, pasamos por una serie de procesos de algas y demás, que hacen un poco engorroso el tema de madurar un acuario. Y en este caso se puede empezar prácticamente el día 1 sin meter una carga biológica bestial, o sea, empezando a ser un poco controlados. Yo tenía algún problema de atomeas al principio, ahora tengo un problema de un poco de filamentosa, pero ya os digo que este es un acuario muy castigado, o sea que en 4 meses y pico se hizo una vez un cambio, una desprocesión de agua para sifonar la arena de todas las partículas que seguían ahí. ¿Qué es sifonar la arena? Es meter un aspirador, porque los peces, pues, las heces, cachitos de cosas. Para limpiar un poco la arena. Exacto, entonces sifoné un poco y hicimos un cambio de agua de 30 litros. Hay una cosa negativa en esto de no hacer cambios de agua, que es que realmente el agua que utilizamos es agua destilada por bidesionización. Es una agua de bastante buena calidad, pero lo único que hacemos es reponer agua evaporada. Entonces podemos llegar a tener en estos casos problemas de metales pesados acumulados en el acuario, porque aunque el agua sea de muy buena calidad, tiene una pequeña parte de metales que al no hacer cambios de agua pues se van acumulando. O sea, todos sabemos que el agua evaporada es agua destilada, no solo se evapora agua destilada. No se evaporan los metales. Exacto, lo demás se queda sedimentado en el acuario, con lo cual al final se va aumentando. Pero aún así el acuario, vamos, es de todo bastante... Algunos otros lo visteis hace 2 semanas. No, pero tampoco parece que sea dramático, si eso es un problema. No, o sea, el problema... ¿Vosotros habitualmente cada cuánto cambiáis el agua de un acuario? Depende de la carga que tengamos. O sea, si está la filtración bien dimensionada y todo está bien, cada 2 semanas un 10%, un 20% es lo más habitual. No, pues aquí... Pues, no, se puede hacer también, lo que pasa es que, lo que os digo, tengo el acuario castigado a ello. A no hacerlo para demostrar hasta dónde puede llegar. Una de las ventajas es lo que os decía, poder empezar la vida desde el primer día. Luego, el tema sonoro, el tema instalación, el tema zooms, todo ese tipo de cosas que hacen que una instalación pues tenga... No he abierto la cuenta del mueble, pero para que lo veáis vosotros, que tenga todos estos aparatos aquí abajo. Esto es un skimmer, aquí está la bajada. ¿Eso es un skimmer, eso blanco? Sí, esto es la urea. Tío, pues es un trasto, ¿eh? Este es bastante grande. No es una cosa grande, que es una cosa grande. Es bastante grande. Los hay más grandes. Y, o sea, todo lo que hay aquí... La función del skimmer es separar la urea del agua, que es este depósito que hay aquí, es el riñón. La urea separa. Luego hay otros aparatos que lo que hacen es reducir los fosfatos, se puede hacer con carga, se puede hacer con reactores, se puede hacer con diferentes tipos de cosas. El aparato lo que hace es reducir todo este tipo de montaje. No es la sustitución a esto, es algo que recalco mucho y que le explico a todo el mundo. Esto seguirá existiendo y todo el sistema de filtración normal, habitual y que se está usando hasta ahora, en una buena combinación hace acuarios espectaculares,
pero puede ser una alternativa a gente que quiera hacer montajes más sencillos, gente que no pueda... Yo tengo clientes a veces que tienen un hotel y quiero un acuario aquí, en la puerta del hotel. Y lo montas y dices, de aquí mes y medio te ponen peces, te dicen que no quieren eso, quieren peces mañana. Entonces, pongo peces, me tengo un reactor... Yo lo entiendo, porque eso no es un hobby, es el que realmente negocio, yo inauguro pasado mañana y quiero... Hay acuarios, no es que me hace ruido, hay acuarios, hay gente que los tiene en su casa, en la habitación, o sea, ese tipo de cosas puede ser una alternativa para mí bastante competitiva con respecto a lo que existe hasta ahora. Porque si pones un reactor con toda la tecnología esta instalada ahí, ¿qué pasa? Yo no le veo... ¿Sentido? No, al principio pensaba que sí, ahora creo que no. Al final se convierte en un esterilizador de agua. Porque todo lo que en teoría hace el reactor, que rompe todas las moléculas y demás, lo va haciendo el resto de cosas. Al final se convierte en un esterilizador de agua caro. O sea, que te mantiene el agua muy cristalina, que hace que esté todo muy bonito. Para mí, en un principio pensaba que sí, que como apoyo podría servir, pero yo ahora, a día de hoy, pienso que no es una buena idea. Que lo mejor es o una cosa o lo otro, ¿no? Yo intento tener contacto. O sea, hasta ahora en España hay unos 30 instalados. Este de aquí se va a Estados Unidos el lunes. Empezamos a abrir ahí el mercado. Y con los 30 que hay instalados en España, creo que son 26, 27 están en agua marina, 3 están en agua dulce. Los de agua dulce encantados. Los de agua marina intento tener contacto con ellos para preguntarles, consultarles, saber, que me aporten a mí y yo aportarles a ellos. O sea, todo a la vez, hacer una especie de simbiosis con ellos. Y nada, pues a día de hoy es lo que digo. O sea, mi punto de vista es que es una alternativa más al sistema de filtración tradicional, que no es la sustitución de lo que hay hasta ahora. Para mí no lo es, porque, ya te digo, hasta ahora hay gente que tiene aquí abajo unas cosas súper mega completas, que le puede permitir tener unos niveles de nitratos muy bajos, de no tener nitrito, de no tener fosfatos. Pero sí que es una forma sencilla, una forma cómoda, que consume muy poca energía, que te permite empezar el acuario el primer día, que no hace ruido, que no hace falta una instalación mega impresionante. Para eso sí sirve. Hay gente que seguirá con lo tradicional. Yo cuando sacó, la gente dejará de fabricar skimmers, no, seguirá fabricándose skimmers, seguirá fabricándose reactores de fosfatos o de biopellets o de lo que haga falta. Y nada, esa es nuestra experiencia y comparativamente con todo esto, pues parece un aparato caro. Yo realmente, el otro día, en el último vídeo que hicimos, expliqué un poco los cambios de la que me había ahorrado, las bacterias que me había ahorrado, las bombas, no sé qué, el consumo energético de luz. Porque al fin y al cabo, por ejemplo, si en un acuario metemos abajo, que todos los tendréis, un montón de bombas, una de 15 vatios, otra de 18 vatios, otra de 25, al fin y al cabo una bomba que está generando una energía, es un movimiento, todos esos vatios que consumen es calor. Entonces lo que haces es tener un montón de pequeños calentadores dentro del zoom, que lo que te hacen es obligatoriamente meterte un enfriador en invierno. Con solo la bombita del titanium es posible que a lo mejor esos 2-3 grados que te suben todas esas bombas abajo no te ocurran y también tengas la posibilidad de no ponerte en el enfriador. Depende de casas, depende de sitios donde estén instalados. Pero desde luego si a un acuario que está a 30 grados le pagas todas las bombas que tiene el zoom y solo dejas la de subida, seguramente te bajará un par de grados seguro. Porque hay mucho aparataje, mucho enchufe y mucha bomba en funcionamiento que está transmitiendo calor al agua. Ventaja